8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al asambleísta Ramiro Narváez, de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión Legislativa, que ha venido tratando durante los últimos temas relacionados con la seguridad tan fundamental en el Ecuador. Cierto es que las leyes no arreglan el problema, pero son un insumo muy importante para el ordenamiento jurídico en el Ecuador, al menos cuando de por medio está en juego la seguridad y hoy también los hechos de violencia que vive el Ecuador. También nos acompaña la asambleísta Ana Belén Cordero, de la Comisión de Fiscalización, vicepresidenta del movimiento CREO. Quisiera empezar con el asambleísta Ramiro Narváez, dado que conocemos durante los últimos días ha habido un intenso trabajo respecto de algo que se viene clamando, nuevas normas para afrontar los temas de seguridad. Conocemos también que está a punto de salir un proyecto que reforma a 7 cuerpos legales. ¿De qué se trata y qué pretende hacer con esta reforma en conjunto? Muy buen día. Gracias, buen día, un saludo a todos quienes integran este medio de comunicación, a la colega asambleísta que también está participando en esta mañana, a quienes nos escuchan. Mire, efectivamente, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, una de las leyes en las que ha venido trabajando estos días, que han sido largas jornadas de trabajo, y el día de ayer terminamos el análisis técnico de artículo por artículo y hoy hemos empezado a armar el informe para entregarle al presidente de la Asamblea. Trabajamos en una ley que envió el presidente de la República, pero cuando envió el presidente de la República esta ley era muy débil, muy escueta, no reformaba absolutamente nada de fondo y la comisión la fortaleció, la potencializó y la presentó para el primer debate. Una vez que se revisó el primer debate, se vio en esta ley una oportunidad por parte de la Asamblea de involucrar a muchas instituciones más para que nos presenten sus propuestas, sus observaciones, todas vinculadas a fortalecer a las instituciones que están directamente vinculadas o relacionadas con el tema de seguridad. Y el día de ayer fue una gran satisfacción el ver cómo estas instituciones terminaron estas largas jornadas que estuvimos incluidos fines de semana, sábados y domingos de manera virtual, todo el día trabajando, ver cómo nos aportaban. ¿Quiénes estuvieron? Ojalá no se me escapen, pero estuvieron la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el SNAI, que jugó un rol protagónico con sus aportes, estuvo presente parcialmente la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. ¿Se imagina? Hemos demostrado que se puede trabajar en equipo cuando hay voluntad, cuando se quiere aportar. El gran ausente fue el Ministerio de Gobierno y la Secretaría Jurídica del Ejecutivo. Lastimosamente ellos no participaron, pero las otras instituciones aportaron de manera significativa. Vamos a proceder el día de hoy a trabajar en el informe final para presentarle al presidente de la Asamblea este proyecto de ley que reforma como 7 cuerpos legales. Ojalá alcanzáramos a tratarlo en el pleno del sábado. Si no, queda listo un proyecto construido con muchas instituciones y que va a fortalecer para que ellos puedan actuar contra la delincuencia. Asambleísta Narváez, ¿por qué no participó el gobierno y la asesoría jurídica? ¿Se les invitó? ¿No quisieron? Sí, siempre les invitamos. Mire, nosotros cuando iniciamos este periodo, priorizamos 26 proyectos de ley que se van a transformar en 8 leyes fundamentales para el país. Y permanentemente hemos invitado a todas las instituciones. Para este en específico, en la parte inicial participó la Secretaría Jurídica del Ejecutivo, en la parte inicial, y en la parte inicial el Ministerio de Gobierno también presentó algún interés, pero luego se ausentaron totalmente. Nosotros en todos los 26 proyectos que estamos trabajando les hemos invitado. Yo escuché una declaración del presidente de la República y de varios de sus voceros diciendo que en la Asamblea Nacional hay 30 proyectos de ley vinculados a seguridad que están estancados. Yo les pido que me indiquen cuáles son, porque esta comisión ha venido trabajando en los 26 proyectos de ley que priorizamos. Y rápidamente,
estos 26 proyectos de ley se van a transformar en leyes como, por ejemplo, algunas ya están en segundo debate, otras ya fueron aprobadas y otras están listas para el informe del primer debate. Ley de desarrollo fronterizo para custodiar nuestras fronteras, ley del uso legítimo de la fuerza, ley que reforma varios cuerpos legales, que es la que terminamos ayer, para fortalecer a las instituciones por la seguridad integral, ley de gestión de riesgos, ley de seguridad privada, ley de ciberseguridad, ley de inteligencia y contrainteligencia, código orgánico de seguridad integral, todas ellas leyes fundamentales para fortalecer a nuestras instituciones. Esto es lo que esta comisión y esta asamblea le quiere entregar al país, pero funcionan mucho mejor cuando todas las instituciones, como se demostró en estas 2 últimas semanas, se suman a hacer esta minga para construir las leyes juntas. Y también siempre somos muy cuidadosos de invitar a la ciudadanía, a los organismos internacionales y a la academia, porque una ley, estimados, una ley tiene que servir a la gente, pero no solo tiene que servir a la gente, una ley tiene que construirse con la gente y con todas las instituciones vinculadas directa e indirectamente. Bien, queremos saludar desde la revista de Opinión Democracia a la asambleísta de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. Lo invitamos para conocer su visión de las tareas que cumple la Asamblea Nacional en lo atinente a las comisiones respectivas a las que pertenecen. Muy buen día. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, un saludo a Ramiro, gracias por la invitación. Efectivamente, estos días son de arduo trabajo antes de cerrar el proceso para irnos a vacancia legislativa, y no es menos cierto que efectivamente la Comisión de Seguridad, así como otras comisiones, han trabajado arduamente para poder entregar al presidente de la Asamblea el insumo de varios días, semanas de trabajo, y entre esas semanas de trabajo también, como escuchaba hace un momento, se ha incluido el aporte del Ejecutivo. De hecho, en el proyecto que tramita la Comisión de Seguridad se delegó al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Él es el encargado de avanzar con este proceso desde la parte del gobierno, digamos así. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional está conociendo esta semana algunas objeciones parciales a 4 proyectos de ley que están en análisis de la Asamblea. Por ejemplo, una de ellas fue la Ley Orgánica de Juventudes, que se conoció ayer, la Ley Orgánica para el Desarrollo de Regulación y Control de Servicios Financieros y Tecnológicos, que fue la Ley FinTech, que también se conoció ayer, la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, y reformas también a los códigos de finanzas. Estos 4, digamos, vetos que ha planteado el Ejecutivo se fueron tratadas ayer, que fue convocada a las 11:30 de la mañana, y el resto serán tratados en estos días. Por todo esto, yo creo que el trabajo es arduo esta última semana de la Asamblea para cerrar bien el año, digamos así, ¿no? El caso de la Comisión de Fiscalización, ¿qué temas quedan pendientes o qué saldrá esta semana quizás? Nosotros ya cerramos la etapa de obtención de prueba en el juicio político a la exministra de Salud, Jimena Garzón. Estamos en la elaboración del informe de parte de la comisión, será presentado al Pleno de la comisión el día jueves de esta semana, es decir, mañana, que se cumple el plazo que tienen los 5 días la comisión para adelantar en el informe, y se tomará votación seguramente para entregarle al presidente de la Asamblea y que sea el presidente quien ponga en el orden del día para someter a consideración del Pleno. Y inmediatamente nosotros tenemos 5 días desde que entregamos el informe para abocar conocimiento al siguiente juicio político, que es al exministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Cuántos, en el caso del exministro Carrillo, cuántas acusaciones hay y si todo está en análisis en este momento en la comisión? Sí, tenemos nosotros recibidos en la Comisión de Fiscalización 4 juicios políticos contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Uno de ellos es compartido con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y la ministra de Derechos Humanos y la Mujer, Paola Flores. Estos 4 juicios políticos deberán tramitarse en la comisión. Estamos por analizar el tema de la identidad de los hechos en la materia, a ver si cabe la posibilidad de unificar por economía procesal y eficiencia en el proceso en general, si cabe unificar estos juicios, y en caso de que así sea, someter a votación y a consideración del Pleno de la comisión. Vuelvo con el asambleísta Ramiro Narváez. Usted nos ha descrito las tareas que ha cumplido durante los últimos días. En el caso de este proyecto de reformas a 7 cuerpos legales, ¿cuáles son los conceptos principales que permitan decir se está afrontando con una reforma a la seguridad integral?
Mire, efectivamente, y la colega asambleísta Cordero me recuerda que también tramitamos el proyecto de ley que apoya al fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. La ley que regula el personal de las Fuerzas Armadas, esa la acabamos de revisar las objeciones del presidente este día domingo en la noche y se va a elaborar el informe respectivo también para hacerle llegar al presidente Virgilio Saquicela. Esta ley, la que revisamos ayer, uno de sus fundamentos es fortalecer el sistema de rehabilitación social. Y yo ahí quiero comentarles por qué me preocupa a mí el sistema de rehabilitación social. En el último censo que el gobierno ha llevado adelante, se establece que hay 31.319 privados de la libertad. Un censo que nosotros solicitamos que se lo haga el año pasado, el 4 de octubre. Solicitamos al presidente, pero bueno, ha demorado, pero es un buen paso, es un paso inicial para saber la condición en la que están los privados de la libertad y cuántos son. En esta ley, como ha habido demoras en que el Ejecutivo reestructure el sistema de rehabilitación, lo estamos planteando que se haga a través de la ley. ¿Por qué me preocupa? Porque estos privados de la libertad, algún momento, van a salir libres. Y eso es una bomba de tiempo. 31.000 personas privadas de la libertad, que están más violentas que cuando ingresaron a las cárceles, claro, van a salir libres. ¿Y qué van a hacer cuando salgan libres? ¿Con qué rehabilitación social? Exacto. Si no hay un proceso o si no hubo un proceso de rehabilitación social, esa es una bomba de tiempo, porque alguien que entró por un delito menor en la cárcel fue víctima de una contaminación criminal. Para salvaguardar su vida, se hace aliado de una de las bandas delictivas y resulta que cuando sale al servicio de esas bandas. Por lo tanto, hay que reestructurar, hay que hacer un proceso de separación de los privados de la libertad, hay que cambiar la infraestructura, hay que garantizar una seguridad dinámica al interior de estos espacios para que cuando salgan no se constituyan en una amenaza para el ciudadano. Ese es uno de los puntos que a mí me preocupa. Y entonces, aquí estamos reestructurando totalmente la visión del SNAI. Se le quiere dar una categoría más alta, ojalá de ministerio, pero se quiere potencializar, se le quiere reestructurar la función que tiene un denominado o un organismo llamado organismo técnico que no ha cumplido un rol protagónico y en donde están varios ministerios que deben apostar a la rehabilitación. También en esta ley, esa ley es extremadamente amplia, pero lo más importante, en esta ley estamos institucionalizando la política criminal. Desde hace un año le hemos dicho al presidente que implemente y que desarrolle la política criminal. ¿Qué es la política criminal? Es el entendimiento del delito, del crimen, por qué se origina, cuál es la causa, qué lo provoca. Y entonces, una vez diagnosticado, se establecen planes, acciones para poder combatirlo. La política criminal está presente en todos los países. El Ecuador no tiene política criminal. ¿Qué busca en resumen la política criminal? Enfrentar al delito, combatir al delito, pero segundo, también prevenirlo. Porque si nosotros el día de mañana llevamos a todos los delincuentes a las cárceles, le aseguro que en 2 semanas tenemos nuevos delincuentes en la calle, porque la sociedad está arrojando delincuentes. Hay personas o hay jóvenes que son cooptados por la delincuencia, que son reclutados por la delincuencia. Antes el consumo de drogas de los menores iniciaba a los 13, 14 años. Hoy inicia a los 10, 9 años. Esos niños que son también víctimas de violencia familiar, de falta de educación, viven en las calles, son adictos y son fácilmente reclutados por estas bandas delictivas. Entonces, hay que combatir el delito, pero también hay que ir allá, a prevenirlo. Eso busca la política criminal. En esta ley buscamos institucionalizar esta política criminal. Hacemos también una cantidad importantísima de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y aquí yo tengo que ser frontal, porque a veces decimos cosas que no gustan, pero hay que ser frontal. El incremento de las penas no disuade al delincuente que cometa el delito. En el 2014 se creó el Código, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Hasta la fecha se lo ha reformado 18 veces. Las 18 veces para incrementar las penas. Y esos incrementos de pena lo que han generado es que las cárceles hoy tengan hacinamiento, que pasemos de 10,000 presos a 32,000 presos y que en las calles tengamos la misma violencia. Expertos ya nos han dicho, incrementar las penas no soluciona esto, pero había delitos que sí había que modificar las penas, viendo la simetría penal, sí había que incorporar o ajustar el Código Orgánico Integral a las nuevas realidades que estamos viviendo los ecuatorianos y también se trabaja ahí. Se revisa el tema del
el funcionamiento o la responsabilidad del eje de justicia. Hemos revisado también con el Ministerio de Defensa el rol de las Fuerzas Armadas, hemos revisado con la policía, hemos revisado con la Fiscalía, ajustes a estos 7 cuerpos legales que les van a ayudar a tener mayores herramientas para combatir el delito. Y yo, para terminar esta parte, porque tengo que sumarme a sus palabras y siempre lo diré, las leyes son importantes y son fundamentales, pero no solucionan los problemas. Son una herramienta más que permite que las instituciones puedan funcionar de mejor manera para cumplir su rol y poder enfrentar esta triste realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Y hay que ser claros también, yo soy muy crítico con el presidente Guillermo Lasso, pero hay que entender también que esto es un tema que se ha acumulado durante muchos años. Esto viene desde atrás, lo de las cárceles viene desde atrás, la presencia del narcotráfico viene desde atrás, el descuido en la estructura social y falta de oportunidades para niños, jóvenes, viene desde atrás. Pero él está ahora dirigiendo el país y a él le ha tocado asumir esta responsabilidad y le toca asumirla, porque si no confiamos en él, ¿en quién vamos a confiar? Precisamente, asambleísta Narváez, el tema, cuando usted se refiere al tema penitenciario, efectivamente, en el gobierno del correísmo se recibió alrededor de 10,000 presos. Esto llegó a 38,000 en su momento y se ha reducido. Es decir, esta política, como se suele decir, del populismo penal con el COIP del 2014 no arregló, al contrario, hizo crecer la presencia en las cárceles. ¿Cómo afrontar? Y si tiene que ver, dentro de todas las reformas que usted ha anunciado, el tema de la justicia. La justicia realmente es un tema complejo que cada vez impide lo que las acciones de la fuerza pública pudieran actuar, y que salen bien liberados los presuntos delincuentes por la justicia ecuatoriana. Mire, hay que hacer reformas en el área de justicia, pero yo quiero manifestarle algo. Leyes hay. Lo que sí existe, y hemos denunciado nosotros varias veces y le hemos pedido al presidente que iniciemos un proceso de depuración de nuestras instituciones, porque está comprobado que la corrupción se ha infiltrado en nuestras instituciones, tanto en nuestras instituciones de seguridad como también en nuestras instituciones del eje de justicia. Una persona común y corriente que comete un error, que comete un delito menor, él termina preso. Pero una persona que tiene poder, que tiene recursos, que tiene contactos, sale libre. La impunidad es tan grave como el delito. Cuando hay impunidad es una invitación para que el delito siga creciendo, porque no hay una justicia que separe a estas personas de la sociedad y que impida que la corrupción siga ganando espacio. En nuestras fuerzas de seguridad ha pasado lo mismo. Mire, yo soy un defensor de nuestra policía, de nuestras fuerzas armadas, pero hay que entender que ahí también se han infiltrado y hay personas vinculadas a las bandas delictivas y tenemos que iniciar un proceso de depuración. ¿O acaso no hemos sido testigos de que oficiales de la policía por sus propios compañeros han sido detenidos en carros institucionales con droga? ¿O acaso no hemos sido testigos como integrantes de nuestra armada, de nuestra marina, en las Islas Galápagos, capturan un cargamento de droga, reportan la mitad y la otra mitad la guardan para comercializarla? ¿O acaso no somos testigos de que, por ejemplo, cuando se instaló el radar en Montecristi, este fue víctima de un atentado y se sospecha, y es evidente, que fue provocado por los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas en complicidad con las organizaciones delictivas? ¿O acaso no hemos visto en nuestras Fuerzas Armadas la presencia de un mecanismo para lavar dinero como es la piramidación financiera con el famoso caso Big Money? Y puedo continuar. Pero estos casos lo que ponen en evidencia es de que se vuelve necesario iniciar un proceso de depuración. Y quiero terminar con el último ejemplo, las declaraciones del representante del gobierno americano en nuestro país, el embajador de Estados Unidos, cuando él en sus declaraciones manifestó que hay narcogenerales en el país y el Ecuador no ha hecho nada por esclarecer esa alerta que nos han dado, y la Asamblea es la única que le está dando seguimiento a este tema. Eso exige que iniciemos, señor presidente de la República, debemos iniciar un proceso de depuración, reestructuración y fortalecimiento de nuestras instituciones para que puedan hacer un combate efectivo contra la grave crisis de inseguridad que vivimos. Asambleísta Ana Belén Cordero, en el caso de las otras comisiones, ¿cuál es la expectativa que tienen desde el movimiento Creo a fin de tramitar leyes, proyectos que permitan mejorar la situación actual?
Mire, justamente estamos a puertas de cerrar ya el segundo año legislativo. Nos quedan restantes 5 meses, digamos, del próximo año para un cambio en las estructuras de las comisiones, las autoridades de la Asamblea y las autoridades de las comisiones. Creo que ha sido, a mi criterio, al menos un buen periodo legislativo. Se ha logrado avanzar en algunos proyectos de ley necesarios para el país, como el tema de seguridad, algunos temas sobre educación, pero quedamos debiendo, por ejemplo, temas respectivos a la salud, temas respectivos al empleo. Al menos para mí, esa es la gran deuda que todavía tiene la Asamblea Nacional respecto al empleo. No nos podemos olvidar que más de 3 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo digno, un empleo formal, un acceso a la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que parte de eso no se consigue con reformas legales que lo que hagan es poner más trabas a la contratación, porque lo que se quiere es contratación formal, no vivir en el subempleo o en el desempleo. Pero claro, hay algunos sectores en la Asamblea Nacional que lo que abogan es por encarecer el trabajo. Escuchaba a algún asambleísta de Pachacutic decir que quiere que se iguale el salario básico unificado a la canasta básica, que son $750. Dígame usted qué empresario o qué empleador, que el mayor motor del empleo en la economía general tiene que ser el sector privado, va a igualar el salario básico unificado a ese precio o a ese valor y va a seguir contratando a más personas. Lo contrario van a ocurrir despidos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es facilitar la contratación. No con eso estamos hablando de precarización laboral, pero sí facilitar la contratación para precisamente poder mejorar esas tasas terribles de desempleo que tenemos. Yo creo que esa es la gran deuda que tiene en general la Asamblea Nacional en estos momentos con la ciudadanía. Por el tema de seguridad se ha trabajado, yo creo que sí se ha trabajado bastante. La Asamblea, a mi criterio, sí ha cumplido en ese sentido. Y hay otro tema adicional, le escuchaba a Ramiro con atención respecto al endurecimiento de las penas. Yo comparto con él, yo no creo que esa sea efectivamente la solución. Ya cuando se trata de delincuentes, de delincuencia organizada, de narcotráfico, el agravar las penas o el elevar la cantidad de años en las penas no es un elemento disuasivo. Justamente ya hay teorías jurídicas que prueban aquello, ¿no? Yo creo que lo que se debe hacer es justamente fortalecer el sistema penitenciario, fortalecer el sistema en las cárceles, fortalecer que no tengan prebendas, sí, que no hayan, celulares, armas y tantos decomisos que ha hecho el presidente Lasso con mucho éxito en estos últimos meses, ¿no? Yo creo que parte de eso es fortalecer el Estado de Derecho. Lo escuchaba también con atención sobre la crisis de institucionalidad que estamos viviendo en las distintas instituciones del país, valga la redundancia, y la justicia es una de ellas. ¿Cómo es posible que un delincuente con una condena salga libre con estas famosas acciones de protección? Yo creo que todavía la Corte Constitucional está en deuda con el país y con la crisis de institucionalidad en sacar alguna resolución o en pronunciarse respecto al abuso de las acciones constitucionales, porque una cosa es que se estén vulnerando determinados derechos constitucionales y se recurra a la acción de protección, y otra muy distinta es querer vulnerar o pasarse por encima de la justicia penal, que tiene ya sentencias en firme, que están cumpliendo sus sentencias y que con cualquier acción de protección de cualquier circunscripción territorial, una persona que esté puesta en prisión sale libre, ¿no? Entonces yo creo que ¿de qué sirve la ciudadanía si no puede confiar en la justicia? ¿De qué sirven las leyes fuertes? ¿De qué sirve el trabajo de la Asamblea Nacional si cualquier juez puede liberar a un delincuente, ¿no? Hay otro proyecto que ha sido construido entre el Legislativo y el Ejecutivo y que está a punto está en proceso de trámite. ¿Cómo ve Ana Belén Cordero ese proyecto a fin de que, producto de un acuerdo, por lo menos en eso, se pueda aprobar este proyecto? Bueno, me imagino que se refiere al tema de la ley de transformación digital. Así es. Un consenso, sí, así fue un trabajo en unas mesas intermedias de diálogo entre el Ejecutivo y los delegados de las 5 bancadas en el Legislativo que trabajaron en este proyecto de ley, hicieron sus aportes, hicieron sus observaciones. Hay un 95% de consensos de parte de las 5 bancadas y eso es lo provechoso. Eso creo que debería ocurrir con la mayoría de proyectos de ley, al menos clave o insigne para la ciudadanía, como lo es seguridad, salud, educación, empleo, etcétera, ¿no? Ese proyecto ya camina. Ayer se debatió el informe para primer debate en la Asamblea Nacional. Entiendo
que dependerá ya la fecha en que la comisión entregue al Pleno de la Asamblea Nacional, al presidente, el informe para segundo debate. Entiendo que eso ocurrirá hoy al final del día, esperemos que así sea, para poder tratarlo el día sábado, el informe para segundo debate. Y recordemos que tiene el trámite de económico urgente y poder tomar una decisión en el Pleno, ojalá sea a favor. ¿Y por qué digo que sea a favor de la aprobación de este proyecto de ley? Porque tiene importantes novedades o innovaciones jurídicas para justamente atraer oportunidades y empleo. Por ejemplo, que plataformas digitales como Netflix, como Hulu, como Google, etcétera, vengan al país a filmar y a grabar para la industria cinematográfica y de publicidad, comerciales, series, películas. Eso genera empleo, eso genera impuestos, eso genera oportunidades y para los negocios adicionales que están alrededor de eso, entre otros beneficios que tiene este proyecto de ley. Yo espero que la Asamblea tome una decisión justamente en pro de esas oportunidades el día sábado que votaremos el informe para segundo debate. Vuelvo con el asambleísta Ramiro Narváez de la Comisión de Seguridad. Tocó un tema la asambleísta Ana Belén Cordero. Esta mañana ilustrábamos a nuestros miles de seguidores precisamente el tema de las acciones jurisdiccionales, las acciones constitucionales en la justicia, que ha permitido el manoseo de ciertos juicios para sacar a quienes tienen 2, 3, 4, 5 juicios y lastimosamente como no hay sentencia ejecutoriada, simplemente caduca la prisión preventiva. Hay una sentencia que la hemos criticado del 17 de noviembre del 2021 de la Corte Constitucional, en donde precisamente queda abierta esta posibilidad. Esto es tarea de los jueces constitucionales, pero en donde dice, entre otras cosas, en esta sentencia, esta Corte Constitucional en su jurisprudencia ha indicado que cuando una persona ha cumplido el tiempo máximo de internamiento preventivo permitido por la Constitución, sin contar con sentencia condenatoria y ejecutoriada en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad incluso de orden judicial. Esto es abrir la puerta para que simplemente quienes han reincidido en delincuencia y no tienen, en uno de los casos, sentencia condenatoria ejecutoriada, con el resto de procesos caduca la prisión y libres de inmediato. ¿Cómo acometer este tema que realmente preocupa a los ecuatorianos? Sí, mire, yo creo que esto va más allá de las reformas legales que podemos hacer, que evidentemente hay que hacer reformas legales, hay que hacer ajustes, pero el Ecuador es un país garantista de derechos y yo no estoy en contra de eso. El problema es que se crean algunas acciones, por ejemplo, o hay la posibilidad de generar acciones de protección para las personas a las cuales se les vulnera sus derechos o son de grupos vulnerables. Para ellos son estas acciones, lastimosamente. Claro. Este tipo de acciones... Se cambió el concepto para cobijar al resto. Sí, exacto. La normativa no es que esté mal. La normativa busca proteger a aquella persona que se le puede vulnerar su derecho o que pertenece a un grupo vulnerable. Lastimosamente, estas acciones han sido mal utilizadas por otros sectores que no merecen ser beneficiarios de estas acciones. Por lo tanto, en esas reformas hay que trabajar. No limitar derechos, pero sí especificar quiénes deben ser los beneficiarios de derechos y quiénes no. Por ejemplo, el famoso habeas corpus. El habeas corpus es para proteger a alguien cuya vida está en peligro. Una persona que podría estar potencialmente siendo torturado, una persona a la cual se le está vulnerando sus derechos, pero no. La justicia o algunos funcionarios de la justicia mal utilizan esta figura para liberar a delincuentes, a personas que han cometido delitos de gran reproche social, a personas que se han enriquecido con los recursos de nuestro país y salen libres. Entonces, aquí lo que hay es una mala utilización. Hay, primero, si es que es necesario hacer ajustes legales, pues habrá que hacer los ajustes legales. Pero segundo, también el Consejo de la Judicatura, que no es únicamente el responsable de la administración del sistema de justicia, también es el responsable de la eficiencia del eje de justicia, tiene que iniciar procesos de supervisión, procesos de capacitación, procesos de evaluación a nuestro eje de justicia, porque caso contrario van a seguir ocurriendo estas cosas. Mire, lo que pasó
hace poco y que recién toma conciencia el eje de justicia. La famosa prisión preventiva, el abuso de la prisión preventiva. El Ecuador ha sido observado por esto. Y entonces resulta que cuando hablábamos con la Fiscalía, porque ellos son los que piden la prisión preventiva, decían, no hay prisión preventiva. El representante del Consejo de la Judicatura decía, sí hay exceso y abuso de la prisión preventiva. Es decir, entre las mismas instituciones del mismo sector, muchas veces no se ponen de acuerdo. Y eso nosotros lo hemos podido evidenciar. Instituciones que pertenecen al mismo, que tienen una misma unidad rectora, tienen criterios diferentes sobre un tema. Y eso es por falta de coordinación, eso es por falta de procesos de capacitación, eso es por falta de procesos de evaluación. Entonces, ahí puede jugar un rol protagónico el Consejo de la Judicatura, insisto, porque el Consejo de la Judicatura no únicamente es responsable de garantizar que haya luz, agua, papel, impresoras, no. El Consejo de la Judicatura también tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento eficiente y efectivo del eje de justicia. Y en el tema que usted insistió, asambleísta Ramiro Narváez, la depuración de las instituciones, y citó el caso de los narcogenerales, ¿cómo lograr que se depuren auténticamente las instituciones y no quede esta estela de impunidad como ha sido el caso de los narcogenerales? Yo insisto que tan grave como el delito es la impunidad. Esa es una invitación a que sigan delinquiendo. Y si no hay la predisposición de las instituciones vinculadas, no vamos a poder cambiar nada. Nosotros conformamos una mesa para iniciar un proceso de depuración, de reestructuración y fortalecimiento de las instituciones. Entonces, esta mesa, que era invitada por nuestra comisión, convocó a varias instituciones y dijeron, no vamos porque ese no es su rol. Es verdad, posiblemente nuestras facultades son limitadas, pero cuando hay una convocatoria para que todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo, de que iniciemos procesos de depuración, de reestructuración, de fortalecimiento, todos debemos acudir. El ministro o el secretario responsable de la Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, nos ha mandado respuestas diciendo, por ejemplo, esto no es mi competencia, esto no, la asamblea no debería hacer, y solo nos manda cartas. Hasta hoy no lo hemos visto físicamente. Yo lo conozco porque fue exasambleísta, pero luego que salió de la asamblea no lo he vuelto a ver. Y no ha generado un proceso de coordinación con la Comisión de Seguridad de la Asamblea. La asambleísta Ana Belén Cordero, y ahí coincidimos, dijo una gran verdad. Aquí tenemos que trabajar todos juntos. Todas las instituciones debemos sumar. Las diferencias políticas en temas tan delicados, como ella los mencionó, salud, educación, trabajo, seguridad, esas diferencias deben quedar al margen, y porque en estos temas todos debemos sumar. Y yo siempre abriré las puertas de la comisión conjuntamente con mis compañeros a todas las instituciones para que trabajemos de manera conjunta. Están invitados. Las jornadas de trabajo son arduas. No sé si a algunos funcionarios eso es lo que les asusta, pero siempre estarán invitados a trabajar con nosotros para construir las leyes que el país necesita. Por cierto, ese no es el promedio de todas las comisiones. Usted responde por la Comisión de Seguridad, pero ese no ha sido el nivel de todas las comisiones. Sí, mire, la asambleísta Ana Belén Cordero también dijo una gran verdad, y yo la nombro o evoco nuevamente sus palabras porque coincido. Como asamblea tenemos todavía deudas pendientes, hacemos muchas esfuerzos por mejorar. Hay comisiones, no solo la nuestra, hay comisiones que yo he visto que trabajan de manera dura. Yo he visto asambleístas, hombres y mujeres, que tienen un compromiso real, que están al margen de esos conflictos internos, de esas disputas de poder, de esos procesos de destituir autoridades, y que se dedican efectivamente a trabajar. Ojalá vayamos construyendo una asamblea que esté en mayor sintonía con las necesidades del pueblo, pero el generalizar tampoco es bueno. Yo también tengo serios cuestionamientos a nuestra asamblea. Yo también siento que todavía tenemos deudas pendientes con el pueblo ecuatoriano, pero hay asambleístas, hombres y mujeres, hay asambleístas que pertenecen a varias comisiones que yo puedo asegurar tienen un compromiso auténtico, genuino, de trabajar por nuestro país. Siempre dijimos, hay excepciones en la Asamblea Nacional, pero a propósito de lo que dice el asambleísta Ramiro Narváez, a veces ver esos debates que no ilustran, que no enseñan, debates en el Pleno, que son una vergüenza, perdóneme, son una vergüenza, pisotean el castellano, leen mal lo que les envían desde el exterior, o sea,
sí es una vergüenza y hay que decirlo, al menos en el Pleno. Vamos con la asambleísta Ana Belén Cordero. Un tema que quiero plantearle, las enmiendas constitucionales que ha planteado a propósito de fortalecer a la fuerza pública, Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve usted este trámite en la Asamblea Nacional? Bueno, mire, existe una comisión de enmiendas conformada en junio, me parece, de 2021, que ha solicitado una prórroga y está prevista que funcione durante este año. Sin embargo, en el CAL se tomó una resolución sobre el proyecto presentado por el presidente Lasso para la colaboración de reforma parcial a la Constitución para la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Y el CAL tomó una decisión de llevar esto al Pleno, y eso llama un poco la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque existe una comisión de enmiendas conformada en este momento, que es la que debería y la que por especialidad le corresponde tratar esta reforma parcial a la Constitución. Sin embargo, no sé con qué razón, con qué argumentación jurídica ha sostenido el CAL que no debe ir directamente a la comisión, sino que primero debe conocerlo el Pleno. Esto lo vamos a tratar el día jueves, el día de mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional. De lo que me comentan, no tengo información verificada 100%, es que se trataría de conformar una nueva comisión, cuando existe ya una comisión de enmiendas vigente y en firme en estos momentos y conformada precisamente para tratar esta enmienda. Veamos qué es lo que sucede. Sin embargo, la premura es importante y muchos asambleístas, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Septicela, que lo he visto en redes sociales, han dicho, pero si en estos momentos ya el Ejecutivo puede utilizar las Fuerzas Armadas para que acompañen a la Policía Nacional. Eso solamente ocurre cuando existen estados de excepción o decretos de emergencia en el sector de la seguridad, y sabemos que la capacidad del Ejecutivo, del presidente de la República, de emitir estados de excepción por estas razones no es ilimitada. La Corte Constitucional precisamente limita esta facultad, aunque en otros gobiernos, por ejemplo, el otro día hacía cálculo como en el de Rafael Correa, estuvo de los 10 años que estuvo en el gobierno, casi 9 años estuvimos en estados de excepción. Y en ese entonces la Corte Constitucional no decía nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta reforma parcial a la Constitución, y no es un invento de este gobierno ni del país. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha posicionado sobre el tema, hablando de una colaboración propia entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y no con esto se quiere decir dos cosas que entiendo que preocupan en la opinión pública. La primera, que las Fuerzas Armadas dejen de cumplir con su rol, que es el resguardo de la soberanía nacional. Eso tienen que seguirlo haciendo, simplemente será cuando temas puntuales en las cárceles y los amotinamientos. En este momento no tenemos amenazada, a Dios gracias, la soberanía nacional, con lo cual estamos resguardados por ese tema. Y segundo, jamás se va a utilizar para los temas de la protesta social. La protesta social es un derecho, está garantizado, y jamás se utilizaría para eso. Es netamente para temas de seguridad, para la lucha contra el crimen organizado, que no es precisamente la protesta social. Entonces yo creo que la delimitación de esta reforma parcial a la Constitución está bastante establecida dentro de lo que plantea el presidente Lasso. Veamos qué resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional el día de mañana, ¿no? Asambleísta Ramírez Narváez, a propósito de este tema, la reforma parcial a la Constitución, la enmienda constitucional, ¿qué piensa usted? ¿Cuál debiera ser el canal para lograr lo que ha planteado el Ejecutivo? Mire, aquí yo quiero ser frontal con la ciudadanía respecto a este tema. Yo siento que ahí hay mucha demagogia por parte del Ejecutivo. No se olvide que cuando nosotros presentamos la ley del uso legítimo de la fuerza, el presidente a través del veto intentó incorporar que las Fuerzas Armadas estén vinculadas al orden público. Y nosotros le dijimos que eso no se podía por dos razones. Una, porque hay normativa internacional a la cual el Ecuador está suscrito, y dos, porque la Constitución lo prohíbe. Y nos acusaron de que no damos las herramientas para que se enfrente a la inseguridad. Luego, lo intentó a través de la consulta. Y ahí se ratificó que la Asamblea no se equivocó, porque la Corte Constitucional le dijo, hey señor, usted no puede hacer eso. Si quiere hacer eso, tiene que hacer una reforma constitucional. Entonces no nos equivocamos. Ahora, pero claro, por eso se vuelve al escenario de la Asamblea Nacional. Por eso por eso va a la Asamblea Nacional, para ver si se hace esa reforma constitucional o no. Ahora, yo sí creo que las Fuerzas Armadas deben estar acordes a las nuevas realidades del país. Habría que revisar, hay que debatir, hay que garantizar no incumplir los convenios internacionales, pero aquí yo quiero ser frontal.
Señor presidente de la República, hoy día las Fuerzas Armadas pueden estar presentes los 365 días del año en todo el territorio ecuatoriano, en nuestro espacio aéreo, en nuestro espacio marítimo, en nuestro espacio terrestre, en nuestras fronteras, realizando el control de armas, municiones, explosivos, y en nuestras fronteras impidiendo que las drogas entren, que son el principal motor de la violencia que vive el país. No necesitan ninguna reforma legal para estar presentes cumpliendo esta función. No necesitan ninguna enmienda. Los estados de excepción existen, y es verdad que ahí se le da un rol diferente a las Fuerzas Armadas, pero hoy día, ellos pueden estar los 365 días del año. Y también, con la ley que aprobamos o que salió en vigencia en agosto, ellos en estas funciones tienen la facultad del uso legítimo de la fuerza. No olvidemos también que pueden estar presentes en nuestras cárceles. Ya hicieron un primer ingreso y realizaron una incautación importante de armas, municiones, granadas. Pero yo nuevamente insisto, y esto lo digo frontalmente, nuestras Fuerzas Armadas, para el control de armas, municiones, explosivos y control del ingreso de drogas por nuestras fronteras, no necesitan ninguna reforma legal. Están facultados para estar presentes. La pregunta es, ¿por qué no lo están haciendo? Esta institución tiene que ser fortalecida. ¿Por qué no vemos a los militares cumpliendo ese rol? Imagínese si nosotros fortalecemos a esta institución y se hace un trabajo efectivo para quitar las armas, municiones a la delincuencia. Bueno, sin esas herramientas. Lo están haciendo. Ahora, con su argumento, asambleísta Narváez, significaría, si están los 365 días al año, ¿para qué declarar el estado de excepción? Para que complementariamente, como ha ocurrido en provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, tengan que actuar complementariamente a la policía. Sí, cuando hay estado de excepción les dan un rol de complementariedad, pero para el control de armas, municiones y explosivos no necesitan ningún estado de excepción, y eso le puedo dar fe, y si el presidente de la República opina lo contrario, le pediría que me desmienta. Ahora, mire, el problema no solo es control de armas, que es importante, el problema es delincuencia e inseguridad que viven los ecuatorianos. Pero mire, usted no puede pretender darle a un soldado el mismo rol que a un policía. Eso incluso internacionalmente está vetado, porque se puede constituir en un abuso de poder. La militarización de las calles para intentar luchar contra la delincuencia se generó en Colombia y en México. Revisen cuál fue la experiencia en esos países. Vean lo que está pasando en Perú, déjeme decir, en Perú. Tienen que salir los militares, porque ahí de nuevo la agitación está presente por el caso de la vacancia del presidente Pedro Castillo. Ha tenido que salir las Fuerzas Armadas. En momentos cuando se desborda, tiene que participar, y debería estar habilitada Fuerzas Armadas. Así es, por eso hay el estado de excepción. Y un tema adicional que le quiero comentar. Pero el estado de excepción es limitado. Sí, pero puede renovar el presidente y allí queda. Así es, pero para cumplir sus funciones de control de armas, municiones y explosivos, que si le quitamos eso a la delincuencia organizada, la desmantelamos, pueden. Y un tema adicional, hace tres días, en la provincia del Carchi, a la cual yo represento, en el cantón Montúfar, hubo una acción conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas para lograr realizar una acción contra la delincuencia. Se puede hacer. Se la hizo hace 3 días en el cantón Montúfar. Esa es una muestra de que se puede trabajar en equipo. Yo insisto, hay que revisar el nuevo rol o el rol de las Fuerzas Armadas y hay que adecuarlo a las nuevas realidades. Pero hay mucha, porque suena muy atractivo decirle al pueblo ecuatoriano, ¿usted está de acuerdo que en esta ola de delincuencia que vive el Ecuador, los militares salgan a apoyar? ¿Quién va a decir que no? Todos van a decir que sí, pero tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, hoy ya lo pueden hacer, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el presidente no logra generar un plan de acción conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas para el control de armas, municiones y explosivos y que estén presentes custodiando nuestras fronteras y en todo el territorio ecuatoriano? Hágalo, señor presidente. Pero hay limitaciones, por eso el estado de excepción. Para el control de armas, municiones y explosivos, no. Para eso, 100%. A propósito de lo que usted dice, ¿qué piensa usted de la primera pregunta de la consulta popular? La extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado. Mire, es un tema que no quisiera pronunciarme mientras no tengamos como partido, como Izquierda Democrática, un pronunciamiento oficial. Bien, asambleísta Ana Belén Cordero, este tema de la inseguridad, tenía que entrar una reunión. Bien. Queremos agradecer a la asambleísta Ana Belén Cordero y al asambleísta Ramiro Narváez. Siempre importante hablar de estos temas de seguridad, en donde vemos que la comisión se ha empeñado
con estos con estas reformas como las últimas a 7 leyes. Usted aspira finalmente a que este sábado sea tratado este proyecto último de la reforma a 7 cuerpos legales. Esperemos, porque hay que hacer un informe y el informe es extenso y tal vez por tema de horas tal vez no lo alcancemos a hacer, pero lo importante es que ya está esta ley construida, lo importante es que fue construida en una minga con todas estas instituciones. Imagínese, jamás, o yo no tengo ningún precedente en donde todas estas instituciones se hayan sentado durante semanas a trabajar de manera conjunta en construir una ley. Eso me ha generado una satisfacción y eso hace que yo mantenga la fe en que en el Ecuador las cosas sí pueden mejorar. Confiamos en eso, al menos en temas de inseguridad y violencia que hoy afecta al país. Queremos agradecer la participación en la revista de Opinión Democracia de la asambleísta Ana Belén Cordero de Creo y el asambleísta Ramiro Narváez, de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Seguridad. Temas de interés que seguiremos abordando y esperando este desenvolvimiento de estos proyectos, asambleísta Narváez. Gracias, muchas gracias. Yo siempre voy a estar agradecido con los medios de comunicación porque siento que ustedes son aquellos que en representación del pueblo ecuatoriano nos fiscalizan a los funcionarios públicos. ¿Están o no están trabajando? ¿Están haciendo lo correcto o no lo están haciendo? ¿Están o no cumpliendo con su palabra al pueblo ecuatoriano? Son los medios de comunicación los que nos sientan a los funcionarios públicos a que les rindamos cuentas al pueblo ecuatoriano. Así que siempre estaré agradecido por estos espacios. Muchas gracias al asambleísta Ramiro Narváez. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia este miércoles 14 de diciembre. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo.